El anuncio que paralizó al mundo. A los 73 años, cuando muchos creían que su historia sentimental pertenecía únicamente al pasado, Eliseo Robles volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Nadie esperaba que el legendario intérprete apareciera frente a las cámaras con una sonrisa temblorosa, los ojos húmedos y una frase que cambiaría para siempre la conversación sobre su vida privada. Sí, nos vamos a casar. Fueron apenas 4 palabras, pero bastaron para provocar un terremoto mediático en todo México y gran parte de América Latina. Durante décadas, Eliseo Robles había protegido su intimidad con una disciplina casi obsesiva. Aunque millones de personas conocían su voz, sus canciones y su legado artístico, muy pocos sabían realmente cómo era el hombre detrás del escenario. Siempre elegante, siempre reservado, siempre distante cuando los periodistas intentaban preguntarle sobre el amor. Pero aquella noche fue diferente. El aire dentro del estudio de televisión parecía pesado. El conductor apenas podía ocultar su sorpresa mientras observaba al cantante acomodarse lentamente en el sillón rojo del programa. La entrevista, que originalmente estaba destinada a celebrar más de 50 años de carrera musical, terminó transformándose en la confesión más inesperada de su vida. Eliseo llevaba un traje azul oscuro impecable. Su cabello completamente plateado brillaba bajo las luces del estudio. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su apariencia elegante, sino la serenidad extraña que transmitía. Era la mirada de un hombre que ya no quería esconderse. El presentador sonrió nerviosamente. «Don Eliseo, hay rumores muy fuertes sobre una boda». El cantante bajó la cabeza durante unos segundos, después suspiró. Y entonces ocurrió. «No son rumores, ¿es verdad?». El silencio fue absoluto. Los camarógrafos dejaron de moverse. Una de las productoras se llevó las manos a la boca. Incluso el público presente quedó inmóvil, porque nadie esperaba aquello. No a esa edad, no de Eliseo Robles, no después de tantos años de soledad. Las redes sociales explotaron apenas minutos después. En X, Instagram y YouTube comenzaron a aparecer titulares gigantescos. Eliseo Robles se casa a los 73 años. El cantante rompe el silencio. ¿Quién es la misteriosa mujer que conquistó su corazón? La boda secreta que nadie vio venir. Miles de fanáticos comenzaron a comentar frenéticamente. Algunos lloraban de emoción. Otros aseguraban que se trataba de una estrategia publicitaria. Muchos simplemente no podían creerlo. Pero lo más impactante aún estaba por llegar, porque Eliseo no solo confirmó la boda, también habló por primera vez de la mujer que le devolvió las ganas de vivir. La entrevista continuó, entre una tensión emocional cada vez más fuerte. «¿Quién es ella?», preguntó el conductor. Eliseo sonrió con timidez, una sonrisa distinta a cualquiera que hubiera mostrado antes frente a las cámaras. No era la sonrisa de un artista, era la sonrisa de un hombre enamorado. Se llama Valeria Montes. El nombre comenzó a repetirse inmediatamente en internet. ¿Quién era Valeria Montes? ¿Una empresaria? ¿Una cantante? ¿Una actriz retirada? Los periodistas comenzaron a investigar desesperadamente mientras el programa seguía al aire. Pero Eliseo parecía decidido a contar la historia a su manera. No pertenece al mundo del espectáculo. Y eso fue precisamente lo que me salvó. Aquella frase dejó confundidos a todos. El cantante tomó un vaso de agua antes de continuar. Durante muchos años pensé que ya no podía enamorarme. Después de cierta edad, uno deja de buscar esas cosas. Empieza a vivir con los recuerdos, con las pérdidas, con los silencios. El estudio quedó completamente quieto, porque había dolor en su voz. Un dolor antiguo, profundo, real. Pasé demasiados años rodeado de gente, pero sintiéndome solo. Las palabras comenzaron a tocar el corazón de millones de personas que seguían la transmisión desde sus casas. Eliseo Robles, el hombre fuerte, el ícono de la música regional mexicana, estaba mostrando una vulnerabilidad que jamás había permitido ver públicamente. Y eso hacía todo aún más conmovedor. Mientras la entrevista se transmitía, en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, comenzaron a aparecer imágenes antiguas del cantante en todos los programas de espectáculos. Fotografías de juventud, videos de conciertos multitudinarios, portadas de revistas, recortes de periódicos. Todos intentaban reconstruir la historia sentimental de Eliseo Robles. Muchos recordaban sus romances del pasado. Otros hablaban de las mujeres que supuestamente habían intentado conquistarle durante décadas. Pero ninguna había logrado quedarse. Ninguna. Hasta ahora. Valeria Montes apareció como un misterio absoluto, y eso aumentó todavía más la curiosidad pública. ¿Cuándo la conoció?, preguntó el conductor. Eliseo miró al suelo antes de responder, como si estuviera regresando mentalmente al momento exacto en que todo cambió. Hace 4 años. ¿Dónde? El cantante sonrió. En el momento más triste de mi vida. Todo comenzó una tarde lluviosa en Saltillo. Eliseo acababa de terminar una gira agotadora. Aunque el público seguía adorándolo, él se sentía vacío.
Los aplausos ya no tenían el mismo efecto. Las habitaciones de hotel se habían convertido en lugares insoportablemente silenciosos. La edad comenzaba a pesarle emocionalmente, no físicamente, emocionalmente. Había noches en las que despertaba sobresaltado, preguntándose qué sentido tenía continuar trabajando si al regresar a casa no había nadie esperándolo. Sus amigos más cercanos comenzaron a notar cambios preocupantes. El cantante hablaba menos, reía menos, salía menos, pasaba horas enteras mirando fotografías antiguas, y aunque nunca lo admitía públicamente, la soledad comenzaba a destruirlo lentamente. Aquella tarde lluviosa, Eliseo decidió entrar a una pequeña cafetería escondida cerca del centro histórico. No quería ser reconocido, solo quería sentarse solo durante unos minutos. Pero el destino tenía otros planes. Cuando abrió la puerta del lugar, escuchó una voz femenina. «¿Perdón? ¿Usted es Eliseo Robles?» Él levantó la mirada y la vio. Valeria Montes, una mujer elegante, de cabello oscuro, mirada tranquila y sonrisa cálida. No parecía nerviosa, no parecía impresionada. Y eso fue precisamente lo que desconcertó al cantante, porque estaba acostumbrado a que las personas reaccionaran exageradamente al verlo. Pero ella no. Valeria simplemente sonrió como si estuviera hablando con un hombre normal. «Mi padre escuchaba sus canciones todos los días», dijo ella. Eliseo respondió con cortesía. Nada más, sin imaginar que aquella conversación de apenas 5 minutos cambiaría completamente su vida. La entrevista televisiva continuaba mientras millones de personas escuchaban cada palabra con atención absoluta. «¿Fue amor a primera vista?», preguntó el conductor. Eliseo soltó una pequeña risa. «No, fue algo más extraño». «¿Qué cosa?». El cantante tardó varios segundos en responder. «Fue paz». Aquella respuesta emocionó incluso al público dentro del estudio. Cuando uno llega a cierta edad, deja de buscar pasión. Lo que realmente busca es tranquilidad. Y ella me dio eso desde el primer momento. Los comentarios en redes comenzaron a multiplicarse todavía más rápido. «Estoy llorando. Qué hermoso escuchar esto. Eliseo merece ser feliz. Todavía existe el amor verdadero». Sin embargo, también aparecieron críticas crueles. Algunos cuestionaban la diferencia de edad. Otros insinuaban intereses económicos. Varios programas de espectáculos comenzaron a especular agresivamente sobre la identidad de Valeria. Pero Eliseo parecía preparado para todo eso, porque por primera vez en décadas estaba dispuesto a defender públicamente a alguien. Aquella primera conversación en la cafetería terminó de forma inesperada. Antes de irse, Valeria le dijo algo que Eliseo jamás olvidaría. «Las personas creen que los artistas nunca se sienten solos, pero yo creo que ustedes son quienes más sufren». El cantante quedó impactado, porque nadie le había dicho algo tan sincero en muchísimos años. La mayoría de las personas veía al famoso, al ídolo, al cantante, pero no al hombre. Valeria sí lo vio, y eso lo cambió todo. Durante semanas, Eliseo pensó constantemente en aquella conversación. Intentó convencerse de que solo había sido un encuentro casual, pero no podía olvidar su voz, su calma, su manera de mirarlo sin admiración exagerada, sin interés, sin ambición, solo con humanidad. Finalmente reunió el valor para regresar a la cafetería, y ella y estaba allí otra vez, sentada junto a la ventana, leyendo un libro, como si el destino hubiera decidido esperarlo. En el estudio de televisión, el conductor parecía completamente atrapado por la historia. Y cuando supo que quería casarse con ella, Eliseo sonrió lentamente. Sus ojos comenzaron a humedecerse. «El día que me encontró llorando». El público quedó en silencio absoluto. El cantante respiró profundamente antes de continuar. «Mi salud emocional estaba peor de lo que todos imaginaban. Había noches en las que sentía miedo del futuro, miedo de envejecer solo, miedo de convertirme en un recuerdo olvidado». El conductor bajó la mirada, porque la sinceridad de Eliseo era devastadora. Un día ella llegó a mi casa sin avisar. Yo estaba escuchando canciones antiguas, recordando demasiadas cosas, y simplemente me derrumbé. Eliseo hizo una pausa larga, muy larga. Valeria no dijo nada, solo me abrazó. Las lágrimas comenzaron a aparecer en varios rostros del público. Y entendí que después de tantos años, finalmente había encontrado hogar. Mientras tanto, afuera de la televisora, decenas de periodistas ya esperaban desesperadamente más información. Las cámaras apuntaban hacia todas las entradas. Todos querían obtener una fotografía exclusiva. Todos querían descubrir quién era realmente Valeria Montes. Pero nadie sabía que, en ese mismo momento, ella observaba la entrevista desde una casa tranquila al norte de México, sentada sola,
con lágrimas en los ojos, y sosteniendo una fotografía de Eliseo. Valeria nunca quiso fama, nunca quiso entrevistas, nunca quiso convertirse en tema de conversación nacional. De hecho, durante mucho tiempo intentó convencer a Eliseo de mantener la relación en secreto, porque conocía perfectamente la crueldad del mundo del espectáculo, especialmente hacia las mujeres que se enamoran de hombres famosos. Pero Eliseo ya estaba cansado de esconderse, cansado de vivir como si amar fuera algo vergonzoso. «No quiero morirme ocultando mi felicidad», le dijo una noche. Aquella frase fue la que finalmente cambió la decisión de ambos. Y ahora, frente a millones de personas, el cantante estaba haciendo pública la noticia más importante de su vida. «¿Cuándo será la boda?», preguntó finalmente el conductor. Eliseo sonrió nerviosamente. «Muy pronto». «¿Ya hay fecha?», el cantante asintió lentamente. «Sí». El público comenzó a aplaudir emocionado. Pero entonces Eliseo añadió algo que hizo llorar a todo el estudio. «Porque a nuestra edad, uno aprende que no debe perder tiempo». El silencio regresó inmediatamente. Pasé demasiados años esperando el momento perfecto para ser feliz. Y el momento perfecto nunca existe. El conductor tenía los ojos completamente húmedos. «¿Está enamorado?». Eliseo sonrió y respondió con una frase que se volvió viral en cuestión de minutos. «Más que nunca en toda mi vida». Esa noche, Internet colapsó con miles de mensajes. Fanáticos de todas las edades comenzaron a compartir historias personales sobre el amor después de los 60, 70 y hasta 80 años. El anuncio de Eliseo Robles había provocado algo inesperado. Esperanza, porque en una sociedad obsesionada con la juventud, un hombre de 73 años acababa de demostrar que el amor todavía podía aparecer cuando nadie lo espera, y que quizás nunca era demasiado tarde para comenzar de nuevo. Sin embargo, lo que el público aún no sabía era que detrás de aquella historia existía un secreto todavía más impactante. Un secreto que Eliseo llevaba meses ocultando y que cambiaría completamente la percepción de su relación con Valeria Montes. Porque la verdadera razón por la que decidió casarse no tenía nada que ver con la fama, ni con la soledad, ni siquiera con el amor, sino con una promesa hecha en medio de una noche llena de miedo, lágrimas y una noticia médica que estuvo a punto de destruirlos a ambos. Y esa historia apenas comenzaba. La noche en que Eliseo Robles creyó perderlo todo. La noticia de la boda entre Eliseo Robles y Valeria Montes seguía sacudiendo a toda América Latina. Durante días, los programas de espectáculos no hablaron de otra cosa. Las redes sociales estaban inundadas de fotografías antiguas del cantante, fragmentos de entrevistas y mensajes emocionados de fanáticos que jamás imaginaron volver a verlo enamorado. Pero mientras el mundo celebraba la inesperada historia de amor del artista de 73 años, muy pocas personas conocían la verdad completa, porque detrás de aquella sonrisa serena que Eliseo mostró frente a las cámaras, existía una batalla silenciosa. Una batalla que comenzó meses antes del anuncio. Una batalla que lo obligó a enfrentarse cara a cara con el miedo más grande de su vida. La posibilidad de perderlo todo. Era una madrugada fría de noviembre. Leiluay. Lluvia golpeaba lentamente las ventanas de la enorme casa del cantante en Monterrey. El silencio era absoluto. Ni siquiera la televisión estaba encendida. Eliseo no podía dormir. Llevaba semanas sintiéndose extraño. Cansancio constante. Dolores repentinos. Falta de aire. Pero había decidido ignorarlo, como hacen muchos hombres de su generación, convenciéndose de que solo era la edad. Aquella noche, se levantó lentamente de la cama para ir a la cocina. Valeria dormía profundamente. Él intentó no hacer ruido. Sin embargo, apenas dio unos pasos, un dolor intenso atravesó su pecho. El cantante se detuvo inmediatamente. Respiró con dificultad. Intentó mantenerse firme apoyándose contra la pared, pero el mareo fue demasiado fuerte. Y cayó al suelo. El golpe despertó a Valeria de inmediato. «Eliseo». La mujer corrió desesperadamente hacia él. Lo encontró pálido, sudando, con una mano sobre el pecho y la respiración completamente descontrolada. Por primera vez desde que lo conocía, Valeria vio miedo en los ojos del cantante. Miedo real. No el miedo de perder fama. No el miedo de envejecer. Sino el miedo más humano de todos. Morir. La ambulancia llegó apenas minutos después. Las luces rojas iluminaron toda la calle, mientras los vecinos observaban discretamente detrás de las cortinas. Valeria acompañó a Eliseo sosteniendo su mano durante todo el trayecto. Él intentaba tranquilizarla, intentaba sonreír, pero el dolor seguía aumentando. Y en el fondo ambos sabían que algo no estaba bien, muy mal. Cuando llegaron al hospital privado, los médicos actuaron rápidamente. Lo conectaron a varios aparatos mientras enfermeras corrían de un lado a otro. Valeria quedó sola en la sala de espera,
completamente inmóvil, mirando fijamente las puertas cerradas. Los minutos parecían eternos. Las paredes blancas del hospital se sentían frías y crueles. Y entonces comenzó a recordar algo que Eliseo le había confesado meses atrás. Tengo miedo de irme solo. Aquella frase volvió a destruirla por dentro, porque por primera vez comprendió que el tiempo podía acabarse mucho más rápido de lo que ambos imaginaban. Horas después, un médico finalmente apareció. Su expresión seriaria hizo que Valeria sintiera un vacío terrible en el estómago. ¿Cómo está?, preguntó ella con voz temblorosa. El doctor respiró profundamente antes de responder. Logramos estabilizarlo. Valeria cerró los ojos de alivio, pero la tranquilidad duró apenas unos segundos, porque el médico continuó hablando. Sin embargo, encontramos algo preocupante. La mujer sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué significa eso? El doctor bajó la voz. Necesitamos hacer más estudios. Hay señales que podrían indicar un problema cardíaco importante. El mundo de Valeria pareció detenerse. No escuchó nada más. Solo una palabra quedó repitiéndose dentro de su cabeza. Importante, importante, importante. Esa madrugada, Eliseo permaneció despierto mirando el techo del hospital. El sonido constante de las máquinas era insoportable. Nunca le habían gustado los hospitales. Le recordaban demasiado la fragilidad humana. Y él había pasado toda su vida intentando aparentar fortaleza. Pero esa noche se sentía completamente vulnerable. Cuando Valeria entró lentamente a la habitación, él intentó sonreír. «No llores», le dijo suavemente, pero ella ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Se acercó despacio hasta sentarse junto a la cama. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidarían. Eliseo tomó su mano, la apretó con fuerza y susurró: «Prométeme algo». Valeria sintió un escalofrío inmediato. ¿Qué cosa? El cantante tardó varios segundos en responder, como si las palabras pesaran demasiado. «Si algo me pasa, no permitas que me recuerden como un hombre triste». Valeria comenzó a llorar, porque entendió inmediatamente que Eliseo estaba aterrorizado, más de lo que quería admitir. Las noticias sobre la hospitalización comenzaron a filtrarse a la prensa 2 días después. Primero fueron rumores pequeños en programas locales. Luego aparecieron titulares más agresivos. Eliseo Robles hospitalizado de emergencia. Preocupación por la salud del cantante. Fuentes cercanas hablan de un estado delicado. Las redes sociales explotaron nuevamente. Miles de fanáticos comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Otros difundían teorías falsas. Algunos incluso afirmaban que el cantante estaba muriendo. Pero Eliseo decidió guardar silencio absoluto. No quería lástima. No quería convertirse en noticia médica. Solo quería entender qué estaba ocurriendo con su cuerpo. Los estudios continuaron durante días. Electrocardiogramas, resonancias, pruebas de esfuerzo, análisis interminables. Y mientras los médicos investigaban, el miedo dentro de Eliseo comenzaba a crecer silenciosamente, porque por primera vez en su vida sentía que no tenía control. Durante décadas dominó escenarios gigantescos, controló multitudes, tomó decisiones importantes, superó escándalos, soportó pérdidas, pero ahora estaba acostado en una cama de hospital esperando que otras personas decidieran cuánto tiempo podría seguir viviendo, y aquello lo destruía emocionalmente. Una tarde, mientras observaba la lluvia desde la ventana del hospital, Eliseo le hizo una confesión inesperada a Valeria. «Nunca pensé que tendría tanto miedo de morir». Ella intentó tranquilizarlo. «No vas a morir», pero el cantante negó lentamente con la cabeza. «Todos decimos eso, hasta que un médico nos mira diferente». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, dolorosas, humanas. Valeria comenzó a permanecer cada vez más tiempo junto a él. Dormía en una silla incómoda, le llevaba café por las mañanas, le leía mensajes de fanáticos, intentaba hacerlo reír incluso en los peores momentos. Y fue precisamente ahí cuando Eliseo comprendió algo definitivo. Nunca nadie lo había amado así, no por interés, no por fama, no por dinero, sino por quien realmente era. Un hombre cansado, frágil, lleno de heridas emocionales y profundamente asustado. Una noche particularmente silenciosa, Eliseo despertó sobresaltado después de una pesadilla. Estaba respirando agitado, completamente desorientado. Valeria inmediatamente tomó su mano. «Estoy aquí», susurró ella. El cantante la observó durante varios segundos, y entonces rompió en llanto. Un llanto profundo, incontrolable, doloroso, como si estuviera liberando décadas enteras de emociones reprimidas. «No quiero irme todavía», repetía entre lágrimas. Valeria lo abrazó con fuerza, y en medio de aquella oscuridad emocional, Eliseo tomó una decisión que cambiaría todo. «Cásate conmigo». La mujer quedó inmóvil. Pensó que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?» El cantante la miró directamente a los ojos, con una sinceridad brutal. «Quiero casarme contigo antes de que sea demasiado tarde». Valeria comenzó a llorar todavía más fuerte, porque entendió que aquella propuesta no nacía solamente del amor, también nacía del miedo. El miedo de quedarse sin tiempo. Durante varios minutos ninguno habló. Solo permanecieron abrazados en silencio.
escuchando el sonido lejano de las máquinas del hospital, hasta que finalmente Valeria levantó la cabeza. Sí, Eliseo cerró los ojos y sonrió como un hombre que acababa de recuperar las ganas de vivir. Días después llegaron finalmente los resultados definitivos. El médico entró lentamente a la habitación con varios documentos en las manos. Eliseo y Valeria permanecieron completamente tensos. El doctor respiró profundamente antes de hablar. La situación es seria, pero controlable. Ambos soltaron el aire al mismo tiempo. El especialista explicó que el cantante presentaba un problema cardíaco que requeriría cambios importantes en su estilo de vida. Menos estrés, más descanso, tratamientos permanentes, supervisión médica constante. No era una sentencia de muerte, pero sí una advertencia. Y aquella advertencia cambió para siempre la forma en que Eliseo veía el futuro. Porque comprendió algo brutal: el tiempo ya no era infinito. Tras abandonar el hospital, el cantante comenzó a vivir de manera diferente. Pasaba más tiempo en casa. Canceló algunos compromisos, dejó de obsesionarse con la fama y empezó a disfrutar pequeños momentos cotidianos junto a Valeria. Desayunar juntos, caminar lentamente por el jardín, escuchar música antigua, ver películas hasta la madrugada, reírse de tonterías. Cosas simples que antes jamás valoró realmente. Pero mientras su felicidad crecía, también aumentaba la presión mediática. Los periodistas comenzaban a acercarse peligrosamente a la vida privada de la pareja. Fotógrafos aparecían frente a la casa. Programas de espectáculos inventaban historias absurdas. Algunos aseguraban que Valeria solo quería heredar la fortuna del cantante. Otros afirmaban que la boda jamás ocurriría. Y aunque Eliseo intentaba ignorarlo, los ataques comenzaron a afectar profundamente a Valeria. Una tarde, mientras revisaba internet, encontró cientos de comentarios crueles. Mujer interesada, solo espera quedarse con el dinero. Seguro lo manipula. ¿Cómo puede enamorarse de un hombre tan mayor? Valeria cerró el teléfono inmediatamente, pero Eliseo alcanzó a notar su expresión. ¿Qué pasa? Ella intentó fingir tranquilidad. Nada. Pero él insistió. Finalmente Valeria rompió en llanto. No estoy acostumbrada a esto. Eliseo sintió una culpa terrible, porque entendió que el precio de amarlo era mucho más alto de lo que ella imaginaba. Se acercó lentamente, tomó su rostro entre las manos y le dijo algo que jamás olvidaría. Si quieres irte, lo entenderé. Valeria lo miró sorprendida. ¿Piana qué? No quiero destruir tu vida. Ella negó inmediatamente. Tú no estás destruyendo nada. Pero Eliseo insistió. Todavía puedes escapar de todo esto. Entonces Valeria respondió con una frase que terminó de cambiarlo para siempre. Eliseo, yo no me enamoré del cantante. Me enamoré del hombre que llora cuando escucha canciones viejas. El artista sintió que el corazón se le rompía de amor, porque nadie jamás lo había entendido así. Nadie. Semanas después, Eliseo tomó la decisión definitiva. Ya no ocultaría la relación, ya no viviría escondiéndose, ya no permitiría que el miedo le robara la felicidad. Y por eso aceptó aquella entrevista televisiva que terminó paralizando al país entero. Pero lo que el público aún desconocía era que existía otro secreto todavía más impactante. Un secreto relacionado con el pasado de Valeria Montes. Porque antes de conocer a Eliseo, ella también había vivido una tragedia devastadora. Una tragedia que la dejó emocionalmente destruida durante años. Y que explicaba por qué, al principio, intentó resistirse desesperadamente al amor del cantante, sin imaginar que terminaría convirtiéndose en la mujer que cambiaría los últimos años de su vida para siempre. El último miedo de Valeria, y la boda que conmovió a todo México. Después de la entrevista que confirmó la boda entre Eliseo Robles y Valeria Montes, la presión mediática se volvió insoportable. Cada movimiento de la pareja era fotografiado. Cada salida terminaba convertida en noticia. Cada gesto era analizado por programas de televisión y canales de YouTube. Pero lo que más comenzó a afectar a Valeria no fueron las cámaras, fueron los recuerdos. Porque detrás de su sonrisa tranquila existía una herida emocional que llevaba años escondiendo. Una herida que nunca le contó completamente a Eliseo, hasta aquella noche. Era casi medianoche cuando ambos regresaron a casa después de una cena familiar pequeña y discreta. La lluvia caía lentamente sobre Monterrey mientras Eliseo manejaba en silencio. Valeria observaba la ventana sin decir una sola palabra. El cantante notó inmediatamente que algo no estaba bien. ¿Te pasa algo? Ella intentó sonreír. Estoy cansada. Pero Eliseo ya conocía esa mirada. La mirada de alguien que está luchando contra recuerdos dolorosos. Cuando llegaron a casa, Valeria caminó lentamente hacia el jardín trasero. Se sentó sola frente a una pequeña mesa de madera mientras escuchaba la lluvia. Eliseo salió minutos después con 2 tazas de café caliente. Se sentó junto a ella y permaneció en silencio, porque había aprendido algo importante sobre el amor. A veces, la mejor manera de acompañar a alguien es simplemente quedarse. Pasaron varios minutos antes de que Valeria finalmente hablara. Nunca pensé volver a enamorarme.
Eliseo la observó en silencio. ¿Por qué? Ella respiró profundamente, y entonces comenzó a revelar la parte más dolorosa de su pasado. Muchos años antes de conocer al cantante, Valeria había estado casada, muy enamorada. Construyó una vida tranquila lejos de los reflectores. Una vida sencilla, normal, feliz. Pero todo terminó de manera brutal. Su esposo murió repentinamente en un accidente automovilístico cuando apenas llevaban 7 años de matrimonio. La tragedia la destruyó emocionalmente. Durante meses apenas podía salir de casa. Dejó de responder llamadas. Se alejó de amigos y lentamente comenzó a vivir únicamente para sobrevivir. No para ser feliz, solo para existir. Sentía culpa cada vez que sonreía, confesó ella con lágrimas en los ojos. Eliseo tomó lentamente su mano. Valeria continuó hablando con la voz quebrada. Pasé años pensando que amar otra vez era una traición. El cantante sintió un dolor profundo al escucharla, porque entendió inmediatamente algo terrible. Ella también conocía la soledad. Ella también había vivido el miedo de quedarse vacía por dentro. Y quizás precisamente por eso ambos lograron encontrarse. 2 personas rotas, 2 almas cansadas, 2 seres humanos intentando sobrevivir a sus propios recuerdos. Valeria confesó que cuando conoció a Eliseo en aquella cafetería, sintió terror. No por él, sino por lo que él despertó dentro de ella, esperanza. Y después de perder a alguien importante, la esperanza puede convertirse en algo aterrador. Por eso intenté alejarme muchas veces, admitió. El cantante sonrió con tristeza. Lo noté. Ella bajó la mirada. Tenía miedo de volver a sufrir. Entonces Eliseo respondió algo que terminaría marcando para siempre la historia de ambos. El problema no es sufrir cuando amas. El problema es vivir sin volver a sentir nada. Valeria comenzó a llorar silenciosamente, porque por primera vez alguien entendía exactamente el peso que llevaba en el corazón. Aquella conversación terminó uniendo todavía más a la pareja. Desde esa noche, dejaron de esconderse emocionalmente el uno del otro. Hablaron de sus miedos, de la muerte, del envejecimiento, de la soledad, de los hijos que nunca tuvieron juntos, de las oportunidades perdidas, de las cicatrices invisibles que ambos escondían detrás de sus sonrisas. Y cuanto más hablaban, más fuerte se volvía el amor entre ellos. No era un amor juvenil, no era un romance impulsivo, era algo mucho más profundo, más humano, más desesperadamente real. Sin embargo, mientras la relación se fortalecía, la salud de Eliseo seguía siendo delicada. El cantante comenzó a cansarse rápidamente. A veces necesitaba detenerse en mitad de una conversación para recuperar el aire. Otras noches despertaba sobresaltado con miedo de que su corazón volviera a fallar. Pero jamás permitía que Valeria lo viera completamente derrotado, hasta que ocurrió algo inesperado. Una mañana, Eliseo desapareció durante varias horas sin avisar. Valeria comenzó a preocuparse desesperadamente. Llamó múltiples veces. No respondió. Contactó a amigos cercanos. Nadie sabía dónde estaba. El miedo comenzó a consumirla lentamente, porque todos los recuerdos de la pérdida de su primer esposo regresaron violentamente. Las manos le temblaban, la respiración se aceleró, y por primera vez en años, volvió a sentir el mismo terror de quedarse sola otra vez. Finalmente, casi al anochecer, escuchó un automóvil entrar lentamente a la casa. Corrió inmediatamente hacia la puerta, y encontró a Eliseo sonriendo nerviosamente. Pero Valeria no reaccionó con alivio, reaccionó llorando. «No vuelvas a hacerme esto». El cantante quedó paralizado. Nunca la había visto así. Ella lo abrazó con fuerza mientras repetía entre lágrimas. «Pensé que te había pasado algo». Entonces Eliseo entendió finalmente la profundidad de sus heridas. La abrazó durante varios minutos sin decir una sola palabra, hasta que finalmente sacó una pequeña caja del bolsillo. Valeria lo miró confundida. El cantante respiró profundamente y sonrió. «Por eso desaparecí». Ella abrió lentamente la caja. Dentro había un anillo sencillo, elegante, brillante bajo la luz de la entrada. Valeria comenzó a llorar todavía más fuerte. «Fui a buscar esto», dijo Eliseo. Luego, añadió algo que terminó rompiendo completamente el corazón de la mujer. «Quiero darte seguridad antes de que la vida me quite tiempo». La boda comenzó a organizarse pocas semanas después, y aunque ambos querían algo íntimo y discreto, la noticia ya era demasiado grande para mantenerse en secreto. México entero parecía emocionado con la historia. Los fanáticos enviaban flores, cartas, mensajes de amor. Incluso personas mayores comenzaron a compartir testimonios diciendo que Eliseo les había devuelto la esperanza de enamorarse nuevamente. El cantante leía muchos de esos mensajes por las noches, y a veces lloraba en silencio, porque jamás imaginó que su historia personal terminaría tocando tantos corazones. Finalmente llegó el día de la boda. Una tarde cálida rodeada únicamente de familiares cercanos y algunos amigos de toda la vida. Nada extravagante, nada ostentoso, solo amor. Valeria apareció vestida de blanco sencillo, elegante, serena, y cuando Eliseo la vio caminar hacia él, no pudo contener las lágrimas.
El legendario cantante mexicano lloró frente a todos, sin vergüenza, sin esconderse, como un hombre completamente enamorado. El sacerdote sonrió emocionado mientras comenzaba la ceremonia. Y entonces ocurrió uno de los momentos más conmovedores de toda la tarde. Cuando llegó el turno de los votos, Eliseo tomó las manos de Valeria y habló con la voz completamente quebrada. Pasé muchos años creyendo que el éxito podía llenar el corazón. El silencio era absoluto, pero estaba equivocado. Valeria ya lloraba desconsoladamente. Tú me enseñaste que todavía podía sentir paz, incluso después del miedo, incluso después de la tristeza. El cantante respiró profundamente antes de continuar. No sé cuánto tiempo más me regalará la vida, pero prometo pasar cada día intentando hacerte feliz. Muchos invitados comenzaron a llorar. Incluso el sacerdote tuvo que detenerse unos segundos para recuperar la compostura. Entonces Valeria respondió: «Tú me devolviste algo que creí muerto para siempre». Eliseo la miró fijamente. «¿Qué cosa?». Ella sonrió entre lágrimas. «Las ganas de volver a vivir». Las fotografías de la boda recorrieron internet pocas horas después, y la reacción fue inmediata. Miles de personas calificaron la historia como una de las más conmovedoras de los últimos años. Los titulares aparecieron en todas partes. Eliseo Robles encuentra el amor a los 73. La historia que hizo llorar a México. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca. Pero lejos de las cámaras, lejos de los titulares, lejos del ruido del espectáculo, Eliseo y Valeria finalmente encontraron algo que ambos habían perdido hace mucho tiempo: tranquilidad. Meses después de la boda, el cantante comenzó a vivir con más calma. Redució sus apariciones públicas, pasó más tiempo en casa, aprendió a disfrutar el silencio. A veces, se sentaba junto a Valeria en el jardín mientras escuchaban canciones antiguas al atardecer. Y en una de esas tardes tranquilas, Eliseo le hizo una última confesión. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ella sonrió. ¿Qué cosa? El cantante observó el cielo durante varios segundos, y luego respondió: «Toda mi vida tuve miedo de quedarme solo. Pero al final descubrí que el amor llegó justo cuando dejé de buscarlo». Valeria apoyó la cabeza sobre su hombro. El viento movía lentamente los árboles del jardín. Y por primera vez, en muchísimos años, Eliseo Robles ya no tenía miedo del futuro, porque entendió algo que millones de personas también aprendieron gracias a su historia. El amor verdadero no tiene edad. A veces llega tarde, a veces aparece después del dolor, después de las pérdidas, después de la soledad, pero cuando finalmente llega, puede devolverle sentido incluso a los corazones más cansados.